Muy bien, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha concedido el honor, el privilegio de poder estar aquí juntos, honrando y bendiciendo su santo nombre. Es un honor, es un placer para mí ocupar este lugar. No lo hago con ligereza, lo hago con mucho temor y mucho temblor, me tiemblan las piernas, pero sé que la palabra del Señor no volverá a él vacía, sino que hará la obra para la cual Él la va a enviar. Yo saludo también a los hermanos que están en sus casas, que están siguiendo este culto, también que ellos puedan ser bendecidos, sus casas, sus hogares, sus familias. Muy bien, hermanos, estamos en un tiempo de Navidad. Rubén ha hecho una lectura muy precisa de lo que yo voy a compartir en esta mañana, precisamente. Y voy a basar mi predicación en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 1. Capítulo 1, los versículos del 1 al 17. ¿Cuántos de nosotros, cuando comienza a leer las genealogías, no ha sido tentado a pasarlas por encima y a leer el siguiente capítulo? ¿Hay aquí alguno que le haya pasado eso? A mí me ha pasado. Así que es verdad que muchas veces cuando uno comienza a leer estos nombres tan raros, que muy raro que una persona le ponga a su hijo Mahalalael, ¿no? Parece que uno que está hablando en lengua en vez de pronunciar su nombre. Sin embargo, el Evangelio de Mateo comienza su relato. El evangelio suyo comienza precisamente con las genealogías de Jesucristo. Y para no leer todos los versículos, porque hemos dicho que son un poco tediosos, vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 17. Vamos a saltarnos la genealogía para hacer un poquito más corto esto. Dice la palabra, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que está diciendo Mateo aquí es que todo lo que él va a decir a continuación tiene que ver con la genealogía de Jesucristo. Versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿qué? 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Así que es muy interesante lo que Mateo está diciendo aquí. Mateo es el eslabón que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es creo que el único evangelista que más menciona citas del Antiguo Testamento. Creo que son 63 veces que él menciona citas del Antiguo Testamento para hacer conexión con lo que tiene que ver con Jesucristo. La genealogía, hermanos, la importancia que tiene la genealogía es que ningún judío que se precie, puede menospreciar su genealogía. Es más, en los círculos judíos, religiosos, uno tenía que demostrar
uno tenía que demostrar cuáles eran sus antepasados. Te voy a hacer una pregunta a ti personalmente. ¿Tú podrías decirme cuántos antepasados tú tienes conocimiento de ellos? Es decir, quiénes fueron tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. ¿Cuántos hay aquí que podrían decirme eso? Pocos, ¿verdad? Nosotros no somos muy dados a eso, pero el pueblo judío sí. Mira que cuando el Señor hace regresar a su pueblo de la cautividad de Babilonia, muchos de los que vinieron de Babilonia no pudieron ser incluidos en el pueblo, en el sacerdocio, porque no pudieron demostrar su genealogía. Eso lo encontramos en el libro de Esdras o en el libro de Nehemías. Al no poderlas demostrar, no podían ser incluidos. Así que para el pueblo judío era muy importante que tú pudieras demostrar por medio de tu genealogía quién eres tú, de dónde vienes, de qué rama procedes. Y lo que Mateo está haciendo es precisamente una declaración de dónde viene Cristo. Cristo viene de Abraham, viene de David, y luego viene, como dice aquí el relato, en el versículo anterior, que él viene de María, José y José. Cuando vemos esta genealogía, y algunas veces, como hemos dicho anteriormente, solemos pasarlas por encima, Israel, la predicación de la semana pasada nos habló de un tal ¿qué? ¿Recordáis? Aquel vigoroso cazador. Nimrod, exacto. Nimrod, está ahí en la genealogía. Pero también hay otros nombres famosos en la genealogía. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 4 nos habla de un tal Jabes, que si tú la pasas por encima, este Jabes lo desconoce, no sabe quién es, qué hace, qué hizo, cómo Dios lo bendijo, aquella oración que él hizo. Señor, si tú me bendijeres, si tú estuvieras conmigo, yo te seguiré, en fin, todo eso, ¿no? Así que, hermanos, lo que Mateo está haciendo es presentar a este Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo, hermanos, para el pueblo judío era la respuesta a aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, Dios le hace una promesa en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Mateo lo que está es tratando de conectar aquella promesa hecha a Abraham precisamente con Cristo. La nación judía, hermanos, por lo tanto, estaba continuamente esperando la venida de esta simiente de Abraham. Lo esperaban, lo deseaban, soñaban con ese día. El problema es que cuando Él aparece aquí en la tierra, nadie, o prácticamente casi nadie, lo recibe como el Mesías. ¿Recordáis el episodio cuando él va a su casa a Nazaret y él comienza a leer en el libro del profeta Isaías y él comienza a decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí
por cuanto me ungió Dios para... Y comienza a dar su relato. Y dice la palabra que él, cuando leyó el libro, se sentó. Y cuando se sentó, toda la gente se le quedó mirando, como diciendo, ¿qué más? Entonces él se vuelve a ellos y les dice, ¿recordáis lo que les dice? Hoy se ha cumplido delante de vosotros lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que yo soy el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo a Abraham hace 4,000 años. Quiero decirte, hermanos, que las promesas de Dios son sí y amén siempre. No sé si tú alguna vez has recibido una promesa de parte de Dios y a lo mejor has desesperado, no ves su cumplimiento, ves que el tiempo se pasa y que no sucede nada. Pero quiero decirte en esta mañana a ti que si Dios te ha prometido algo, Dios te ha dado una promesa, no dudes de que Él es poderoso para poderla cumplir. Mateo está muy interesado en presentar a Cristo Jesús. Nosotros muchas veces tenemos oportunidades que Dios nos concede para presentar a Cristo. Y a veces no lo sabemos hacer como debiéramos hacerlo. Hubo otra gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde presentaron a Cristo de una manera correcta y otros incorrecta. Cuando Isaías escribe el capítulo 53 del libro de Isaías, habla detalladamente de quién es Cristo y lo que Él vino a hacer. Cómo sería su muerte. Da todos los detalles. Pero hubo otro hombre que llevó a Cristo a un lugar, a un patíbulo. Y en ese patíbulo, ensangrentado, con una caña en la mano, con una corona de espinas en la cabeza, lo presentó de esta manera. ¿Recordáis cómo lo hizo? He aquí el hombre. Lo presentó Pilato como el hombre. Y entonces la gente que estaba allí alrededor comenzó a decir, crucifícale, crucifícale. Nosotros no queremos que este sea nuestro rey. No queremos que este sea nuestro Salvador. Por lo tanto, dieron a cambio a un hombre que había asesinado y fue sustituido por un tal Barrabás. Así que Cristo Jesús viene a ocupar el lugar del pecador. No solamente de Barrabás, sino el tuyo y el mío, nuestras vidas, lo que nosotros hemos hecho, todo nuestro ser. Y está muriendo por nosotros. Juan el Bautista, sin embargo, lo presentó de otra manera. Él dijo, este es el Cordero del mundo que quita nuestros pecados. ¿Cómo estamos presentando nosotros a Cristo? Y había gente que estaban esperando la venida de aquel Mesías. Lo anhelaban, lo deseaban, lo soñaban. No creo que hubiera ni un solo día en esta gente que no estuvieran esperando aquel bendito Mesías, aquel bendito Salvador.
tenemos el ejemplo de Simón. ¿Recordáis a Simón? Simón dice que por el Espíritu fue llevado al templo. Y cuando él vio al niño Jesús, que lo llevaba María y su padre, él lo tomó en sus brazos. Y dice el capítulo 2 del libro de Lucas, si lo recuerdo. Lo he perdido aquí. Capítulo 2, 25 al 28. 25 al 38. Dice aquí, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Así que hubo una gente que estuvieron esperando al Mesías. Luego vemos también el relato de Ana, como ella vio también una mujer muy anciana, pero ella esperaba también la venida de aquel Mesías, de aquel Cristo. Así que estamos viendo cómo estaban presentando alguna gente al Mesías. No sabemos cómo lo estás presentando tú. No sé, ahora en estas fiestas, Manolo ha hecho una oración muy precisa, y es que el Señor nos libre del espíritu de la Navidad. Y muchas veces la Navidad la confundimos con las luces, con los turrones, con la reunión de la familia y este tipo de cosas que aparentemente está muy bonito, pero no me gustan las películas que echan ahora por Navidad, porque hay ahí un espíritu raro, extraño, donde todas las cosas pasan y están bien, y las cosas que eran desentuertos antes, ahora viene el espíritu navideño y se soluciona. Y ese no es el espíritu de la Navidad. Cristo Jesús aparece en la tierra con un propósito muy claro. Él viene porque este mundo está en tinieblas. Este mundo está en pecado y en maldad. Y la razón de la Navidad es que Cristo Jesús precisamente viene a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos perdidos? Algunos, ¿no? Perdidos, pero no perdidos porque nos hemos extraviado en la calle, sino perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Cristo Jesús viene precisamente para eso, para hacernos ver que Él es el único Salvador, el único que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero mira lo que dice las Escrituras: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados
hijos de Dios. No por herencia, no por tradiciones, sino solamente porque has creído en Jesucristo como el único Señor. Otros, sin embargo, creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios. Muchos no lo recibieron, no lo creyeron. Es más, cuando Jesús lee en la sinagoga de Nazaret, en su propio pueblo, comienza a leer el libro, dice que después de eso lo llevaron a un lugar y quisieron despeñarlo. Fíjate tú. Sin embargo, hubo otros que lo oyeron pasar siendo ciegos y les dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer sirofenicia, lo mismo, hijo de David, hijo de David. Y aunque hubo mucha gente que no lo recibieron como el hijo de David, el hijo de Abraham, hubo muchos que también creyeron en él y le siguieron. Pero hubo muchos también que cuando les fuere presentado ante Pilato y Barrabás, quizás aquellos mismos que decían en la entrada triunfal de Jerusalén: bendito el que viene en el nombre del Señor. Posiblemente algunos de esos, o muchos de esos, luego delante de Pilato vinieron y dijeron: crucifícale, crucifícale. Jesucristo fue aquel que cumplió perfectamente la profecía que se había dado hacía 4,000 años. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquella fue la primera promesa de un bendito Salvador. Se la dio Dios a Eva, a la serpiente, a Adán. Y vemos, hermanos, que Dios es fiel. Él siempre cumple sus palabras, sus promesas. Pero Dios hizo que tardase tanto tiempo aquella promesa porque Él veía que el tiempo no era propicio. Es decir, dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 y 5, dice que Dios, en el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo? En el cumplimiento del tiempo, envió a Jesucristo. No lo hizo antes, no lo hizo después. Lo vio cuando a Él fue oportuno enviarlo, Él lo envía. Así que todas las promesas de Cristo Jesús, segundo de Corintios 1:20, son sí y son amén. Dios hizo promesas que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. De la simiente de cuál es Cristo vendría aquella promesa cumplida. Aunque pasó mucho tiempo en que esta promesa se cumplió, sin embargo, Dios sabe cuándo tiene que cumplir sus promesas. Y Dios es poderoso para cumplirlas todas, ya lo hemos dicho anteriormente. Mira cómo Dios obra. Dios le da un sueño a José, ¿recordáis? Dios le da un sueño, le hace una promesa. La promesa era que delante de él vendría la luna,
el sol y las estrellas, y se postrarían delante de él. Y luego tuvo otro sueño, donde unos manojos de trigo, espigas, se inclinaban delante de él. Me imagino que José estaría entusiasmado con aquellos dos sueños, porque si tú tienes un sueño, vale, pero si tienes dos que confirman lo anterior, te sientes muy animado a contarlo. ¿Y qué fue lo que hizo él? Comenzó a contárselo a su familia. Y lo que él pensaba que iba a ser una bendición para su vida, aquello fue un palo, porque los hermanos no lo recibieron. Es más, dice que no le podían hablar con agrado. Se indispuso con ellos. Y cuando José va a visitar a sus hermanos en Dotán, donde tenían los ganados, dice que los hermanos hicieron una conspiración contra él. Dijeron, ahí viene, ¿quién? El soñador. Vamos a quitárnoslo de encima, vamos a matarlo. Viene Rubén, intercede por ellos, por él, y le dice, hombre, no lo maté. Lo echaron en un pozo. Y aunque él gritaba y gritaba, los hermanos estaban comiendo como si no fuera con ellos la cosa. Y cuando pasan por allí unos ismaelitas, lo venden como esclavo. Y al venderlo como esclavo lo llevan a la casa de Potifar. Y cuando tú tienes un sueño, tú crees que aquello va a ir de viento en popa, que todo va a ir bien. Sin embargo, vemos en la vida de José que no todos fueron rosas. Al contrario, fueron palos y más palos y más palos. Cuando él estaba ya floreciendo en la casa de Potifar, sucede, ustedes lo saben como yo, que la esposa de Potifar se enamora de él. Lo persigue hasta que llega un punto en que ella se le abalanza, se le echa encima. Y él tiene que salir huyendo. Y Potifar, en vez de creer al hombre que fue fiel en su casa y la prosperó, creyó a su esposa. Y lo metieron en la cárcel. Y al estar en la cárcel, siguió pensando, Señor, ¿dónde está el sueño que tú me diste? ¿Cómo tú vas a llevar a cabo aquel sueño de que mis hermanos y mis padres se inclinarían un día delante de mí? Yo no lo veo. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Señor, tú me has dado promesas, pero yo no las veo. Han pasado años, pero no veo nada. ¿Qué está pasando? Cuando él llega al final a la cárcel, tiene dos que están allí con él, tienen dos sueños diferentes, el copero y el panadero. Recordáis la historia, ¿verdad? Dice que el panadero tuvo un sueño. El copero tuvo un sueño. El copero fue restituido a su puesto y el panadero le cortaron la cabeza como había soñado. Cuando se cumple aquel sueño, le dice José, acuérdate de mí. Pasaron 2 años. Y luego Dios, en su gracia y en su misericordia, creo que se acuerda de José, enviándole un sueño a Faraón. De tal manera que el sueño aquel no hay ninguno en todo Egipto que le pudiera descifrar el significado de aquel sueño. Y dice la palabra que aquel copero se acordó de que hubo uno allá en la cárcel donde le reveló el sueño que él había tenido. Entonces lo hace enviar, lo hace traer. Y cuando él lo trae, entonces José descifra el sueño de que vienen 7 años de hambre, pero vienen 7 años primeramente de mucha prosperidad. Entonces le da al faraón, le da la estrategia para que el pueblo no pase hambre.
Recordáis toda la historia, un poco larga, muchos capítulos en la Biblia donde habla de la vida de José. Pero lo que sí quiero decir, hermano, es que al final Dios cumplió aquel sueño, aquella promesa que le había hecho a José. Y vienen sus hermanos y se postran delante de él. Y cuando muere su padre, Jacob, dice, ahora él nos va a matar. Entonces él les dice, lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha transformado en bien. ¿Cómo Dios hace las cosas, verdad? Te da un sueño, pero Dios no te dice cuál es el proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? Y muchas veces Dios usa cosas, circunstancias, situaciones, personas, para hacernos ver que Dios no es fiel a su palabra y a sus promesas. Sin embargo, Dios usa todo eso para bien y para gloria de su nombre. No lo hemos leído, pero dentro de la genealogía de Cristo, hay ahí 4 mujeres, muy poco usual dentro de las genealogías hebreas, judías. No se mencionaban normalmente a las mujeres, se mencionan a los hombres siempre, principalmente. Pero si tú lees el capítulo 1, los versículos donde habla de la genealogía de Cristo, vas a ver ahí a 4 mujeres. ¿Las podemos mencionar? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, y luego está María. 4 mujeres en la genealogía de Cristo. Pero hermanos, 4 mujeres que son una sombra dentro de la genealogía de Cristo. ¿Por qué digo esto? Hermanos, normalmente nosotros, cuando contamos un poco nuestro pasado, solemos evitar ciertos episodios oscuros de nuestra vida. Todos los tenemos. Tenemos pasados que no han glorificado a Dios. Y sabemos de sobra que no nos gusta mencionarlos ni contarlos, ni siquiera a veces a las personas más íntimas. Pero sin embargo, Mateo no lo hace así. Mateo menciona a estas 4 mujeres, que ya he mencionado sus nombres, y lo hace con un propósito muy claro y muy definido. Lo hace para decir que la sombra de nuestros pasados no limitan la gloria de nuestro presente. Vamos a mencionar solamente a un par de ellas. Vamos a mencionar a Tamar. ¿Recordáis quién era Tamar? Capítulo 38 del libro de Génesis. Tamar era la nuera de Judá. Judá tuvo 3 hijos.
Tamar se casó con el primero de ellos y este murió. Y según las costumbres y tradiciones judías, era que el próximo hermano tendría que tomar a la esposa viuda para hacerle descendencia. Cuando se casa con él, con el segundo, también muere. Y tenía un tercero, Judá, que no se lo quiso dar. Dice, has matado a dos, no vas a matarme a otro más. Ya está bien. Y resulta de que como Tamar vio que su suegro no le daba a su hijo, el último, como esposo, entonces ella elabora un plan, una estrategia. La estrategia es que ella se viste de mujer pública y entonces él va ahí y allí se acuesta con Tamar. Y de esa relación nace Fares. Así que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab. Ahí tenemos otro nombre. ¿Recordáis quién era Rahab? Aquella mujer pública también, que vivía en Jericó, capítulo 2 del libro de Josué. Que Dios la salva, a ella y a su familia, porque ella obedece y es sensible a lo que los espías vinieron a hacer allí. Y resulta de que Dios le da una promesa. Si tú, cuando nosotros vengamos a Jericó, tienes este cordón rojo atado en tu ventana, Dios te salvará a ti y a toda tu familia. Así que tenemos también a esta mujer, Rahab. El libro de Hebreos se le llama la ramera, sin paliativos, sin anestesia. Ramera. Así que tenemos a dos mujeres ya dentro de la genealogía de Cristo que son sombras para el mismo Cristo Jesús. Pero tenemos una tercera, una tal Ruth. Y Ruth, recordemos que era de un pueblo nacido por medio de un incesto. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, las hijas de él no tienen esposo. Entonces deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Y las dos tienen un hijo de su propio padre. Qué historia, ¿verdad? Pues sí, hermano. Así es la vida. Dios hace posible que nuestras vidas, habiendo sido manchadas por el pasado, hoy podamos decir gloria a Dios que Él me salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su pura misericordia. Dice la palabra que Betsabé, otra de las mujeres que menciona ahí la genealogía, no lo dice exactamente, pero dice la que fue mujer de Urías. Pero nosotros entendemos de que está hablando de Betsabé, donde David también tiene relaciones. Es curioso, ¿no? Que todas estas mujeres tienen que ver con el pecado sexual. Todas ellas. Hermanos, muchas veces el diablo viene para atormentarnos con nuestro pasado. ¿Cuánto tiempo llevo, Rafa? 40 minutos, gracias. Muchas veces el diablo viene para atormentarnos y recordarnos nuestro pasado. ¿Alguien ha sentido algún ataque del diablo acusándole de lo que hizo en su pasado?
Sí, hermanos, el diablo es el acusador de los hermanos. Viene a sacar todo lo feo que hay en ti o que ha habido en ti. Sin embargo, Dios, hermano, dice que todos nuestros pecados fueron echados en lo profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Dice en un salmo, como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar Dios nuestros pecados. Así que si el diablo viene algún día a recordarte tu pasado, lo que tú hiciste, no le digas no hables con él, como hizo Eva. No discutas con él, porque él tiene razón, es verdad. Eso que yo hice, aquella fornicación que yo cometí, aquel pecado de robo, de mentira o lo que sea, es verdad, Señor. Pero ahora Cristo Jesús me perdonó todos mis pecados. Y cuando Él te quiera venir otra vez a atormentar con tu pasado, te voy a dar una píldora para que tú la uses cuando Él venga a recordarte tu pasado. Cuando Él venga a recordar tu pasado, recuérdale tú a Él cuál es su futuro. Porque nuestro futuro será vivir y reinar con Él por toda la eternidad. Pero el futuro del diablo será echado en un lago de fuego, de azufre, donde no saldrán nunca más. Amén. Mira cómo termina el pasaje. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué Mateo usa 3 grupos? ¿Qué está queriéndonos decir el evangelista? Dios en Abraham hizo una promesa, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y de él vendría también David. Por eso dice de Abraham a David. David cumple las promesas de un pueblo, un rey, un profeta, un reino, un rey, un profeta. Y David, hermanos, aunque cometió aquel pecado con Betsabé, tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios. Dios le perdona. Sufrió por aquel pecado, sí, muchísimo. Pero Dios prosperó a David en su reino. Por eso se dice que el reino de David fue el más próspero. Luego también con Salomón, es verdad. Pero Dios cumple sus promesas en David. Y David es un reino lleno de bendición y de prosperidad. Pero hermano, es verdad también que cuando está el reino al máximo, cuando hay prosperidad, cuando viene la reina de Sabá y viene a visitar a David y ve todo lo que realmente le han dicho de él, se maravilla. Y aquel reino durante 40 años fue bendecido por Dios. Pero luego viene también, hermanos, aquella declive del pueblo de Dios. Salomón tiene un hijo, ¿recordáis? Roboam. Y Roboam no atendió al consejo de los mayores. Y cuando comienza a reinar en el reino del Padre, viene un profeta y le dice a Jeroboam,
este manto que yo llevo encima será partido. Y cuando es partido en 12 pedazos. 10 de esas tribus quedaron al norte y 2 tribus quedaron al sur. Y cuando Jeroboam vio que el pueblo se iba detrás de Roboam, se inventó 2 dioses falsos, 2 toros. Uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan, para que el pueblo de Dios no bajase hasta Jerusalén a adorar. Hermanos, aquel tiempo fue un tiempo terrible, declive total de la casa de David. Yo no sé en qué estado tú estás viviendo, si estás viviendo en la primera etapa o en la segunda. Hay mucha gente, hermanos, que empezaron bien, como Salomón. Empezaron bien su carrera, pero terminaron mal. Yo quiero darte en esta mañana una palabra de ánimo. Si tú estás en ese declive espiritual donde no tienes ganas de leer la Biblia, donde no tienes ganas de venir a reunirte con tus hermanos, si tú no tienes ganas de congregarte, Dios por su Espíritu puede hacer que todo eso cambie. Pero no necesita 4,000 años. Dios en un momento puede transformar y puede cambiar tu vida. Dice la palabra del Señor que Él coge a lo menospreciado, a lo vil de este mundo para avergonzar al fuerte y al poderoso. Yo he visto, hermanos, he visto personas que habiendo vivido en ese estado de corrupción total, de pecado, de maldad, Dios por su gracia los ha cogido, los ha rescatado y los ha sentado con los príncipes. Tengo en mi mente ahora 2 personas que yo he conocido en la prisión. Estafadores, malos, traficantes, cosas terribles, hermano. Sin embargo, Dios mete su mano en sus vidas y los levanta y los pone y los sienta, como dice el Salmo 113. Los pone y los sienta con los príncipes. Yo no sé en qué época tú estás viviendo, si en la primera, si en la segunda, pero yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Jesucristo vino precisamente a buscar y a salvar a los perdidos. Estamos celebrando tiempo de Navidad y Navidad no es otra cosa más que la buena noticia. Hay una buena noticia para los que creen en Cristo. Hay una mala noticia para los que rechazan a Cristo. Es la misma noticia, pero para uno es para mal y otro es para bien. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Mas aquel que le aborrece, que no lo recibe, que no le cree, ya ha sido condenado. Pasará la eternidad separado de Dios. Hermanos, quiero terminar. Y quiero terminar con un llamado a nuestras propias vidas. No sé en qué situación tú te encuentras. No sé qué está pasando por ti. Pero Jesucristo, el Hijo de la promesa, aquel que vino en el cumplimiento del tiempo, hoy está aquí y quiere sanarte, restaurarte y salvarte. No confíes
en tus propias fuerzas. No confíes en tu capacidad. Ríndete a Él. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador. No sé cuántas personas hay aquí en esta mañana que todavía no ha clamado al Dios Todopoderoso para ser salvos. Pero si hubiera alguien en esta mañana que todavía no ha creído, se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido al Salvador del mundo, a este Cristo bendito, profetizado desde hace siglos que vendría un Salvador, vendría un Señor para que su pueblo lo honrase y lo glorificase. Cualquiera que sea tu situación, Dios quiere meter su mano en tu vida y rescatarte de tus pecados, de tus maldades, de todo aquello que no glorifica a Dios. Pero si tú hoy, con fe, confiesas que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, tú en un instante, en un momento, puedes ser salvo. Salvo de los pecados, pero también salvo de la ira de Dios. Esta es la buena noticia, que en Jesucristo hay salvación. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, sigue siendo viva, sigue siendo poderosa y eficaz, Señor. Tú sabes hasta dónde ha podido llegar, Dios mío, la palabra, Señor. Pero pedimos, Señor, que tú la hagas prosperar en los corazones, Padre Santo. Avívanos, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo, Padre Santo. Que te amemos con más intensidad, Padre Santo. Que cuando las cosas parecen, Dios mío, que se van diluyendo, Señor, que hay una persecución contra tu iglesia, aún en medio de ese tiempo, Señor, nosotros podamos estar aferrados a ti, Señor. Padre, que tú nos sostengas con la diestra de tu justicia por amor de tu nombre y que nos hagas sentar, Dios mío, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.